Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo... Para conmemorar el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, vamos a entrevistar al profesor Nilo Navas, que es excombatiente, para que nos cuente su experiencia. ¿Tenías vocación militar o fuiste convocado para hacer el servicio militar obligatorio? Mirá, yo en el año 1982 recién había terminado la escuela secundaria y había entrado en la Marina, estaba haciendo la carrera militar, lo cual significa que tenía 19 años recién cumplido, pero estaba haciendo la carrera, tenía una jerarquía, así que no fui convocado al servicio militar, por el contrario, me salvé por número bajo del servicio militar, lo cual significa que si yo no hubiera estado haciendo la carrera militar, no hubiera ido a la guerra. Pero bueno, justamente yo estaba haciendo la carrera y por lo tanto en ese momento me tocó estar en el momento justo, en el lugar indicado. ¿Qué pensaste o sentiste cuando te enteraste que tenías que ir al combate? Mira, nosotros nos enteramos el 2 de abril a la mañana, nos formamos muy temprano, yo estaba a bordo del crucero Belgrano. El crucero Belgrano es la unidad de combate hundida el 2 de mayo de 1982, donde mayor cantidad de muertes se produce en la guerra de Malvinas. Y nosotros realmente habíamos visto un movimiento inusitado en la flota de la base naval, cuando a finales de marzo zarparon todos los buques y nosotros nos quedamos solos ahí, porque el buque estaba en reparaciones, no entendíamos muy bien qué estaba pasando, no teníamos mucha información, no es como hoy que todo el mundo sabe todo, en ese momento había mucho secretismo, y el 2 de abril a la mañana, muy tempranito, el comandante nos formó a todos en el muelle y nos informó que en la madrugada se había recuperado Malvinas. Mirá, cantamos el himno nacional y yo recuerdo que hubo una gran emoción por parte de todos los tripulantes del barco y sinceramente creo que fue esa emoción enorme para todos. No creo que haya alguien que hubiera dado en ese momento un paso para atrás, por el contrario, todos mostraron mucha, y te vuelvo a usar la palabra, mucha emoción y algarabía en ese momento, tal como se vivió en el resto del país. Fue un momento para la mayoría de júbilo. Recordamos que en las plazas la gente salía a vitorear y a aclamar por la recuperación de Malvinas, que se estaban cumpliendo 149 años de usurpación británica. ¿Dónde fuiste asignado y qué tan cerca de las islas estuviste? Yo estuve a bordo del crucero Belgrano. El buque era un buque que tenía 182 metros de largo, sacá la cuenta, casi 2 cuadras de largo. A bordo éramos 1093 personas, era una pequeña ciudad, enorme el barco, realmente te perdías a bordo. Era un buque que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, combatió con los colores de Estados Unidos, era el USS Phoenix en la Segunda Guerra Mundial. En una de las batallas importantes muy conocidas que tuvo fue en Pearl Harbor, cuando los japoneses atacan el 7 de diciembre de 1941 la bahía de Pearl Harbor. Es un buque cargado de historia. En la Argentina era un buque emblema, un buque insignia, juntamente con el portaaviones 25 de mayo. Nosotros zarpamos, hicimos toda una navegación por el sur, por la costa argentina, con el objeto de proteger la costa argentina ante eventuales desembarcos británicos. Y luego en la zona de Ushuaia y en la zona de la Isla de los Estados nos posicionamos allá por finales de abril de 1982 para formar un grupo de tareas juntamente con 2 destructores, el Bullar y el Piedrabuena, y pusimos rumbo hacia el estrecho de San Carlos, que es el que divide a las 2 islas, a las 2 grandes islas, a Gran Malvina y a Soledad, con el objeto de hacer un desembarco de la infantería de Marina y hacer un ataque en pinza al portaaviones 25 de mayo por el norte, el crucero Belgrano por el sur. El objetivo era atacar a los británicos que se encontraban en el estrecho y apoyar al ejército argentino que estaba en tierra. Nosotros estuvimos muy cerca de llegar, no llegamos porque antes entramos en combate y fuimos atacados el 2 de mayo a las 4 de la tarde y fuimos hundidos por un submarino nuclear inglés.
¿Cómo era un día dentro del barco? Bueno, el entrenamiento era continuo. Nosotros en el verano habíamos hecho una navegación, entre comillas, de placer por toda la costa argentina. Era verano, íbamos tomando sol, distrayéndonos y a la vez adiestrándonos, pero la navegación era una navegación en tiempo de paz. Acá en la guerra la cosa fue totalmente distinta. Las 24 horas del día nos íbamos adiestrando, cosa que a nosotros nos cansaba bastante, pero todo el día sonaban alarmas, cada alarma indicaba un adiestramiento, por ejemplo, cubrir puestos de abandono, cubrir ataque de submarino, cubrir ataque de avión, cubrir ataque de otro buque, incendio, es decir, cada alarma denotaba un tipo de zafarrancho, así se llama, a cubrir. Así que las 24 horas del día nosotros estábamos cubriendo puestos de trabajo y siempre en adiestramiento. Gran parte de la navegación la hicimos cubriendo puestos de combate. Puesto de combate significa todo el mundo abocado a cubrir puestos de combate porque estás a punto de entrar en combate. En varias oportunidades tuvimos que cubrir puestos de combate porque se acercaban aviones enemigos o porque había barcos enemigos en la zona, o bueno, en el caso del submarino que nos estaba siguiendo. Así que la vida a bordo eran 24 horas de entrenamiento, no había tiempo para la recreación ni para nada. La cabeza nuestra estaba pensando solamente en lo que teníamos que hacer. Fue un momento de máxima expectativa hasta que se produjo indudablemente el combate, por supuesto. ¿Qué mensaje te gustaría dar a los jóvenes? Bueno, yo, como bien dijiste al comienzo, soy un profesor de escuela, hace 32 años que doy clase en escuelas públicas y privadas de la ciudad, y siempre, desde siempre, he tratado de ir transmitiendo brevemente toda nuestra rica historia de Malvinas. Malvinas es una historia de héroes. Los héroes son los que dieron la vida por la patria. 649 soldados argentinos mueren en el combate, muchos de acá, de Bahía Blanca, muchos eran chicos que eran vecinos nuestros, que han estudiado con nosotros, en el caso mío, que eran vecinos de mi casa, que viajábamos junto a Puerto Belgrano. Entonces realmente es una historia de héroes. Malvinas es la parte más rica en la historia contemporánea de Argentina, porque representa la lucha por la soberanía y por la independencia, más allá del resultado. Nosotros con los ingleses hemos combatido mucho en la historia, muchas veces hemos combatido, a veces hemos ganado y a veces hemos perdido. Malvinas es el último gran acto de independencia y de reclamo de soberanía que Argentina hace sobre Imperio Británico, que indudablemente está actuando de una manera usurpadora sobre nuestro territorio. Las nuevas generaciones ya han crecido con toda esta historia de Malvinas, es como que Malvinas ya no se puede tapar. En la década del 80 y en la década del 90 vivimos periodos de desmalvinización muy grande, como que los gobiernos querían tapar el sol con la mano. Hoy en día eso ya no es posible, más allá de que los veteranos de guerra de a poco nos estamos yendo del plano terrenal. Malvinas queda instalada en la historia. Los chicos, las nuevas generaciones, repito, ya nacen y se educan con la historia de Malvinas, así como analizan la historia de San Martín, de Belgrano y de Güemes. Malvinas creo que es la historia más rica contemporánea que tenemos que analizar, y simplemente lo que siempre pido es que simplemente recuerden que hubo un grupo de gente que en su momento dio lo más sagrado, que es su propia vida, en defensa de la soberanía y de la independencia. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.